emergencia, pues aquí podría considerarse una emergencia ocular. Hay que tratar de controlar la presión lo más rápido posible y generalmente es ahí donde nosotros validamos mucho el uso de diuréticos. Por ejemplo, usar el mannitol, que es algo que se menciona regularmente. Ya eso lo podríamos evaluar, lo podríamos manejar a todas las circunstancias. En esencia, lo que vamos a tener en cuenta con el glaucoma es que es el aumento constante y mantenido de la presión ocular. Ya conversamos la vez pasada que el aumento de la presión o la presión intraocular o el valor de la presión intraocular está determinado por dos cosas. Uno, la rigidez del globo ocular, específicamente de la córnea, que es donde se apoyan o rebotan los instrumentos de medida de presión. Y el otro, el contenido intraocular o la rigidez del contenido. Ese contenido lo vamos a conceptualizar en esencia el humor acuoso que está en este espacio, pero tengamos presente que adentro también pueden haber otro tipo de estructuras que pueden aumentar la presión. Esas estructuras pueden ser obviamente neoplasias. Recordemos la córnea, la rigidez de la córnea y el líquido intraocular o estructuras que puedan haber en el interior del globo ocular. En esencia, se produce en el cuerpo pigmentario o en la zona pigmentaria del cuerpo ciliar o en los procesos ciliares. Nosotros vamos a tener producción de humor acuoso que va a venir de acá, es un ultrafiltrado sanguíneo mediado por la anhidrasa carbónica que se va a filtrar el humor acuoso porque es un ultrafiltrado sanguíneo, va a venir por acá, va a venir por acá y va a dar una vuelta por acá y va a circular. Se va a producir el humor acuoso, se va a distribuir en la cámara anterior y se va a drenar en el ángulo iridio corneal o en el drenaje uveoescleral. Ahora, cuando nosotros tenemos, como dije, un glaucoma agudo, podemos usar diuréticos, pero también podemos usar otro medicamento que hay que tener presente siempre y cuando no tengamos uveitis, que son los análogos de prostaglandinas. Todos los medicamentos o fármacos que terminen en la palabra pros. El almopros, por ejemplo, es un medicamento muy común. Ahora, tengamos presente que todo el humor acuoso va a tener generalmente una mayor concentración de productos que el plasma. Tenemos una presión mayor. La anhidrasa carbónica, como dije, es el principal medio de transporte, o de producción, mejor dicho. Pero debemos tener en cuenta que en esta zona nosotros vamos a tener mucho efecto de prostaglandinas. Esto es el drenaje uveo escleral. Recuerden que tenemos drenaje uveoescleral y el iridio corneal. Acá tenemos enfocado básicamente el núcleo de acción en lo que se refiere al humor acuoso, la producción y el drenaje. La circulación obviamente, pero en esencia se produce, se drena, se produce, se drena. La ventaja de los felinos, por ejemplo, si ustedes usan un oftalmoscopio de costado, es que ustedes pueden ver fácilmente o con gran detalle, con una buena magnificación o con un buen oftalmoscopio, lo que vendría a ser el ángulo iridio corneal. Entonces les permite ubicarse o hacerse una idea de cómo es la red trabecular. Antes se mencionaba mucho la trabeculectomía como un
Tengan presente que todo esto es el globo ocular, digámoslo así. Tenemos la córnea. Imagínense lo que se está viendo ahí de las aurículas. Este pequeño ángulo de acá, esto de acá, en toda esta circunferencia. Entonces la trabeculectomía consiste básicamente en hacer una pequeña incisión y desaparecer un pequeño espacio cuando hay un evento de un glaucoma de ángulo cerrado. En la facultad acá se realizó un trabajo de investigación sobre ello alrededor del año 2000-2005. Obviamente es una técnica de medicina humana, pero no tuvo mucho éxito. Obviamente tuvimos un fracaso relativamente grande. En realidad ahí, en ese momento fue Fiorella Inestrosa, Elizabeth Inestrosa y Juan Carlos Lau, los tesistas. También tenemos la ablación química de esta zona, en el tratamiento de glaucoma, o la ablación con nitrógeno líquido, que son alternativas que podemos conversar un poquito más adelante. Entonces, tengan presente el drenaje iliadocorneal, uveoscleral. Acá generalmente se suma importancia en el caso de humanos. Entonces nosotros muchas veces tenemos una gran ventaja en esta zona para lo que es la farmacología humana, pero en el caso de la farmacología veterinaria tenemos una limitante. Ahora, en nuestro caso, en caninos, felinos, un medicamento que nos ayuda mucho es la orzolamida, anhidrasa carbónica, lo vamos a ver más adelante. El timolol por mucho tiempo fue dejado de costado, no le dábamos importancia, pero muchos clínicos lo hemos usado a través de los años y en determinados momentos nos hemos dado cuenta que nos ayuda mucho al control del glaucoma siempre y cuando esté acompañando a otro fármaco. Ese fármaco puede ser un análogo de las prostaglandinas o puede ser una orzolamida. Esta imagen creo que ya la vimos la vez pasada, es en esencia lo que nosotros vamos a tener en una visión normal, en un ojo glaucomatoso, en un glaucoma ya muy avanzado. Poco a poco vamos perdiendo la visión periférica, de la periferia hacia el centro. La última visión que perdemos es la del centro. Entonces, cuando alguien tenga un tipo de visión que va perdiendo la percepción de los lados o de la periferia, podemos sospechar en esencia del paciente con glaucoma, o podemos creer que hay un paciente glaucomatoso. Cuando tenemos un glaucoma agudo, hace un momento mencionamos lo que nos puede implicar una luxación de cristalino, lo vamos a profundizar cuando hablemos de cristalino, pero muchas veces tenemos luxación de cristalino. Ahora, una luxación de cristalino anterior, lo vamos a ver más adelante, es más peligrosa o más potencialmente glaucomatoso que una luxación posterior. Cuando tengamos una luxación de cristalino y ha sido reciente, es aguda, ustedes pueden abordarlo como si fuera una cirugía de cataratas, de manera rápida. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a limitar la aparición del glaucoma. Pero si la luxación ya se dio y el problema ya tiene un avance determinado, entonces tal vez nuestra cirugía solamente nos va a ayudar tal vez para la estética, para disminuir un poco la presión relativamente, pero no necesariamente para un éxito real. Así que hay que estar atentos de que si esto sucede de manera rápida, la opción es quirúrgica, rápida, es una urgencia, una emergencia, si quieren verlo así, ocular, no de vida, pero es urgente operar y retirar el cristalino. El iris bombe, en esencia, es nuestro iris, por diversos factores,
se ha inflamado, tenemos una uveitis que está generando que nuestro iris tenga esta apariencia. Muchas veces el iris se proyecta en toda la cámara anterior. Literalmente ustedes ven un iris abombado. Digamos, el iris, que debería ser plano, está totalmente abultado y muy continuo a la córnea, a la cara posterior de la córnea o al endotelio corneal. Entonces ahí nosotros vamos a tener un cuadro de iris bombé, que es básicamente un evento vinculado a un proceso crónico inflamatorio en el iris, a un proceso neoplásico, a un evento traumático muchas veces, y obviamente también nos va a favorecer a la disminución del ángulo iridio corneal y por ende al aumento de la presión intraocular. Ciclo o cliodiaterma es básicamente el uso de factores que nos ayuden a quemar básicamente el ángulo iridio los procesos ciliares para tratar de disminuir o limitar la producción o el drenaje de humor acuoso mediado por la anhidrasa carbónica en el cuerpo ciliar. Recordemos que el cuerpo ciliar o los procesos ciliares son los pequeños procesos que están en esta zona, y por acá es donde se produce el humor acuoso y obviamente por acá es donde se... Ahora, en estos eventos nosotros podemos tener un resultado favorable cuando estamos hablando de un proceso de un glaucoma agudo. Si es un glaucoma crónico, realmente vamos a tener poca probabilidad de éxito. Hoy por hoy nosotros tenemos la ventaja de que podemos acceder a válvulas de drenaje o válvulas de AMET, si es que quieren verlo así. Hay en Humana disponibles para, o sea, en el mercado peruano hay válvulas disponibles para la compra por veterinarios. En esencia, digamos que esta es la esclera. Nosotros hacemos una incisión en la esclera e introducimos como si fuera un bolsillo una válvula que en esencia es un cuerpo sintético o un bloque sintético con dos tubuladuras. Una tubuladura que se inserta en la cámara posterior y una tubuladura, perdón, cámara anterior, y una tubuladura que da hacia el exterior. Cada vez que nosotros parpadeemos, vamos a presionar esa burbujita de plástico. Entonces la burbujita se presiona, expulsa líquido, genera obviamente la expulsión del contenido, y cuando nosotros abramos los párpados, obviamente se va a expandir y va a generar un vacío. Ese vacío va a generar que el humor acuoso esté por acá, esto se llene y cuando parpadeemos se expulse. Tiene un sistema de válvulas, obviamente, igual como si nosotros tuviéramos unas válvulas cardíacas o unas válvulas arteriolares. Es una válvula en esencia, o un sistema de válvulas tradicionalmente para nosotros conocido como AMET. Inconveniente de esas válvulas, que se obstruyen y que de preferencia habría que ser renovadas cada 2 años en promedio. Yo no he tenido la oportunidad de renovarlas hasta ahora y sinceramente digamos que no tengo la experiencia suficiente para ver las complicaciones posteriores, pero la válvula ya está a la venta en Perú. Una válvula de estas está oscilando alrededor de los 1.000-1.500 soles, depende del proveedor. Obviamente ofrecerle la válvula al propietario es fácil de instalar, no es complicado. Si se dan cuenta, solamente es generar un pequeño bolsillo en la conjuntiva escleral, introducirlo y, como quien dice, perforar el ojo con la canaleta.
Lo demás es esperar, obviamente, que no haya reacción, que el cuerpo no la rechace. Y obviamente que las tubuladuras no se obstruyan. ¿Cuánto dura? 2 años. 2 años. 2 años. O sea, según la literatura, yo no tengo experiencia todavía para ver si de verdad va a durar 2 años. Vamos a ver qué pasa después. Pero el fracaso reportado en esto es literalmente por la obstrucción de las tubuladuras. ¿Ya? Solamente por eso. Y bueno, sí mencionan que hay que renovarlas. Pero renovarlas básicamente por una cuestión de desgaste. Porque es un mecanismo muy simple. O sea, en realidad no hay mucha ciencia en eso. Es solamente un plastiquito de vacío y bueno, la ciencia en realidad o lo complejo de las válvulas es parte de los sistemas es generar las válvulitas acá de ingreso y de salida, ¿no? Una válvula que no permita, a la verdad que ¿Son 2 tubos? sí, ¿Uno entra y otro afuera o los dos? uno entra y uno sale. Ah, claro. O sea, obviamente tú recuerdas el tubito al tamaño que tú lo creas conveniente, ¿no? Pero uno está hacia intraocular y el otro hacia extraocular. Entra detrás del iris. En realidad, la válvula o la tubuladura entra delante del iris. O sea, tú vas a... Hacia adelante, en cámara anterior. Exacto. Cámara anterior. Tú vas a ver el tubo. Tú puedes ver la tubuladura. Tú puedes controlar la tubuladura. Tú puedes observar el tubito que estás. Esta válvula es de su mano. Es ¿Y literalmente tienen medidas? Y no sé, no hay medidas. No, bueno, pero ¿No? ya está. O sea, la que yo he conseguido es estándar. ¿Ya se probó en veterinarias? Sí. ¿Sí? Por eso, o sea, se usa tradicionalmente la válvula de Hammett. Es la única técnica, entre comillas, que ha dado quirúrgica una sobrevida determinada a pacientes glaucomatosos quirúrgicos. En mi opinión, es la única cirugía que, entre comillas, vale la pena. Pero, a pesar de eso, también se usa. ¿Y la otra válvula, cómo se llama? No sé el nombre. Hay otro nombre. Stents. O sea, en realidad todos los sistemas valvulares son así. Sí. ¿Del que habla Sapienza? Porque Sapienza pone la válvula y después hace las